Bueno, pues a continuación nos vamos a disponer a realizar la actividad dispuesta de creación y asignación de permisos de usuarios. Entonces vamos a iniciar ingresando al MySQL con el usuario genérico, localhost y el password. Entonces el password es el que ya le tengo asignado. Entonces el primer punto me decía que debíamos crear pues los puntos, debíamos crear un usuario 1, un usuario 2 y un usuario 3. Al usuario 1 le podíamos agregar los permisos de select, insert y update para todas las tablas de toda la base de datos MySQL. Al usuario 2 un select y un insert para estas tablas específicas, fabricantes, clientes, entre y almacenes. Y al usuario 3 un select y un update para las tablas departamento de almacenes. Entonces, pues aquí yo ya tengo mis códigos dispuestos, yo ya utilizo el Notepad que es una herramienta muy útil para estos casos. Entonces, aquí ya tengo para la creación del primer usuario, entonces lo voy a ejecutar en el MySQL. Entonces, creamos el primer usuario, le asignamos los permisos a este usuario 1 y procedemos a crear el usuario 2. Creamos el usuario 2 y le asignamos los permisos que era un select y un insert en la tabla fabricante, en la tabla cliente, en la tabla empleo y en la tabla almacenes, que me asigna el select y el insert. Entonces le asigno permisos al usuario 2. ¿En cuál tabla quedamos? En el empleo. Entonces falta almacenes. Listo. Entonces ya creamos el usuario 1 y el usuario 2 con sus permisos específicos. Entonces ahora vamos a crear el usuario 3. Creamos el usuario 3 y le asignamos sus permisos que dispuso la profesora en la actividad. Entonces le creamos un select y un update para la base de datos MySQL 1, la tabla de departamento. Entonces acá está lo mismo, pero para la tabla de almacenes. Listo. Pues hasta ahí efectivamente ya ingresé los usuarios con sus permisos. Entonces pues ahora rápidamente vamos a validar los permisos que le asignamos al usuario 1. Entonces vamos acá, salimos y ahora vamos a ingresar con el usuario 1. Entonces el usuario 1 se llama usuario 1, localhost, y su clave asignada es la 1, 2 y 3. Entonces, como habíamos dicho que eso se los asignaba en la base de datos MySQL 1, entonces vamos a usar MSQL 1 y ahí vamos a probar un select normalito. Listo, from programa o fabricante, no, fabricante, creo que es fabricante. Ah, sí, efectivamente, entonces ahí ya podemos ver que sí quedó con sus permisos. Entonces salimos y ahora vamos con el usuario 2. MySQL, SQL, entonces el usuario se llama usuario 2, su servidor va a ser el localhost y su password va a ser igual que el anterior 1, 2 y 3. Entonces a este le asignamos unos permisos de select e insert, pero solo en fabricante, cliente y empleados. Pues hagámosle, consultemos en cliente. Select asterisco from cliente. Ah, no, la base de datos use data use MSQL 1
Tenemos la base de datos que vamos a usar y ahora sí. Select asterisco from cliente. Ahí está la información. Entonces ahora lo vamos a intentar usar en una que efectivamente no tuviese permisos. Esta fabricante cliente puede ser en programa. Select asterisco from programa. Entonces ahí efectivamente me dice que el acceso es denegado para este usuario. Entonces ahora vamos a validar el usuario 3. MySQL, el usuario 3, local host y su password. Me equivoqué. MySQL. Usuario 3. Localhost y su password. Entonces su password va a ser 1, 2 y 3 igual a los anteriores. Ya ingresamos, ahora vamos a usar la base de datos MSQL 1. Y a este dice que le asignamos permisos de select para departamentos y select para almacenes y update para almacenes y para departamentos. Entonces vamos a hacer el select asterisco from cliente para probar si nos deja. Entonces dice que el acceso es denegado porque él solo tiene para departamento y almacenes. Asterisco from almacenes. Ahí efectivamente podemos validar. Listo. Entonces ahora el paso a seguir es retire el permiso de insert al usuario 2 de la tabla fabricante. Entonces aquí tengo dispuesto, bueno, aquí debemos ingresar otra vez. MySQL. El usuario es el root. Acá localhost y acá el password root. Entonces ahora vamos a revocar esos permisos. Entonces acá tengo mis códigos ya creados en el Notepad. Entonces acá dice revocar el insert en la base de datos MySQL 1 de la tabla fabricante. Listo, efectivamente ahí ya lo ejecutó y ya le suprimió ese permiso. Ahora también nos decía que retire todos los permisos del usuario 3 y elimínelo completamente. Entonces ahora vamos a revocarle los permisos al usuario 3. Entonces le revocamos todos los permisos, revocar todos los permisos al usuario 3 y que lo eliminemos. Entonces le revocamos, le corremos un drop de usuario al usuario 3. Listo. Efectivamente ahí ya lo borramos. Ahora vamos a validar que efectivamente sí haya quedado eliminado. Entonces MySQL, el usuario, usuario 3, localhost y password. Ahí dice que acceso denegado porque este usuario pues ya no existe. Con esto creo que finalizamos pues ya lo dispuesto en la actividad. Entonces creación, asignación, comprobación, eliminación. Sí, ahí ya
finalizamos. Pues espero haya sido de gran entendimiento y pues que agradecerle a la profesora por estas actividades propuestas porque pues efectivamente eh, alimenté mucho mi conocimiento y aprendí pues cosas nuevas que pues de las cuales no tenía conocimiento. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.